Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Antes de arrancar el capítulo les queríamos contar de Minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Y en el capítulo de hoy entrevistamos a Juan Miguel Guerra. Juan Miguel hace ya un año que es CEO de Revolut México y board member de Nacional Montepiedad. Previo a esto fue Head de RappiPay México, Chief Innovation Officer del Citibanamex por casi 3 años y director de Waterfront Ventures. Bienvenido, Juan Miguel, entonces ya acá en Sin Sucursal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Primera vez que participás en un podcast argentino, imagino, ¿no? Latinoamericano, pero con conductores argentinos en este caso. Correcto, me había tocado uno chileno, pero no argentino. Vamos a tratar de ganarle un poco, entonces. No nos despertaste la fibra competitiva. Échale ganas. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Muy bien, muy agradecido por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. No, te agradecemos nosotros. El programa en general nosotros lo arrancamos con lo que llamamos una pregunta para romper el hielo, la rompehielo le decimos. Y en tu caso lo que habíamos pensado es, bueno, como mencionábamos recién en la bio, estás como GM de Revolut en México y queríamos preguntarte, ¿qué te parece a vos estomacalmente más fácil? ¿Abrir toda Europa entera o un país de América Latina con una fintech? Sin duda Europa entera. Y eso Mucho porque más fácil. eso es algo que nunca he hecho. Entonces todo se ve más fácil cuando no lo has hecho. En América Latina ya he tenido experiencia en varios países y no es fácil, ¿no? Pero bueno, de hecho también en Europa alguna vez abrí una fintech en Reino Unido. Y en general, hacer negocios allá es más sencillo, desde incorporar una empresa hasta obtener una licencia regulatoria para ofrecer un servicio financiero. Pero pues también por eso es que tenemos tanta oportunidad acá. Claro, exactamente, está buenísimo. Y bueno, ahora ya arrancando más con las preguntas sobre vos y tu historia, queríamos arrancar conociéndote un poco más, ¿no? Quizás saber un poco de tus orígenes y cómo llegás hoy a este lugar en Revolut. Claro, yo soy un bicho raro. Nací en Ciudad de México, crecí en Monterrey, luego mi juventud la viví en la Ciudad de México, entonces la gente de Monterrey dice que soy chilango, la gente de Ciudad de México dice que soy regiomontano. Siempre he tenido un problema de identidad, yo creo. Luego pasé 10 años de mi vida en diferentes partes de Europa y del extranjero. Entonces, no sé si soy de aquí, si soy de allá. Pero a mí me vino muy bien Revolut cuando lanzó, estando yo en Reino Unido, porque te permitía manejar distintas divisas y demás. Y eso un bicho raro como a mí, pues le viene muy bien. Gente que tiene movilidad internacional, familia por un lado, la novia por el otro, viaja de trabajo. Es un producto que aporta mucho valor y ahora que quisieron entrar a México, pues me entusiasmó la oportunidad de poder ayudarlos a lanzar aquí. Yo creo que en México podemos hacer maravillas. Es un país que se caracteriza por tener una banca muy concentrada en pocos jugadores y ya es hora de traer una propuesta fresca al mercado que pueda cambiar la cara a la industria y pues estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en esto. Es la historia corta, si quieren profundizar en algo, encantado. Ahora vamos a eso, Juan Miguel, pero súper interesante que nos hayas contado un poquito más de vos. Te estuvimos investigando igual un poco, RappiPay México, el Citi y ahora liderar Revolut, ¿no? Un poco queremos entender cómo vivís vos esto de liderar un país de la magnitud que es México a nivel poblacional y de la oportunidad de mercado que hay, sobre todo en este mundo de fintech.
o de transformación a bancos digitales con empresas de entidad mundial, ¿no? ¿Qué desafíos ves que te trajo a vos y que trae a nivel operatorio? Hay de todo tipo de desafíos. Yo en Revolut no he tenido todavía la oportunidad de operar a gran escala. Estamos justo en proceso de armar equipo, licenciamiento, tecnología, diseño de estrategia, todo esto. Entonces no tenemos operaciones en México aún, con lo cual mi día es bastante tranquilo comparado a como lo era en Rappi, que estábamos buscando en 12 meses tener 400,000 tarjetas de crédito en el mercado. Fue un clásico ejemplo de blitzscaling. Y ahí, bueno, trabajaba unas horas que Elon Musk y no, no creo que ganara ni de cerca lo que gana ese señor. Pero fue súper, súper enriquecedor y muy buena escuela. Me preparó muchísimo y pues es experiencia que espero capitalizar acá y también seguir aprendiendo. Son entornos bien diferentes y todavía más diferente el entorno en Citi. En Citi no me tocó liderar un país ni de cerca, pero quizá apoyar en algunos proyectos clave y algunas decisiones importantes del país. Lo disfruté muchísimo. Yo le tengo mucho cariño a Citi y fue una gran oportunidad que se me dio en su momento, que luego me permitió pues, dedicarme a esto que es montar bancos digitales, que me encanta. Y ahí, Juan, te hago una pregunta porque es increíble que Revolut, hablamos de Revolut como si fuese al lado del Citi. El Citi tiene cientos de años y Revolut tiene apenas 7, si no me equivoco. Sí, correcto. ¿Cuál considerás cuál es el secreto para escalar tan rápido en tantos países? Digamos, ¿cuál sentís que es esa magia que tiene Revolut que lo hizo poder expandirse tan rápido y con tanto éxito? Un caso de uso potente. Muchas veces vemos fintech que por ahí andan en el mercado ofreciendo pues, una solución a un problema que no existe. Y Revolut, no, Revolut arrancó con un caso de uso súper, súper específico. Y es que cuando uno sale de Inglaterra o Reino Unido a algún otro país y utiliza su tarjeta para hacer una compra en el extranjero, le cobran el 3% de esa compra. Y luego todavía a veces en la conversión un poco más. Entonces Revolut te permitía hacer compras en el extranjero sin tener que perder el 3% en cada momento y era una tarjeta de prepago que tú le podías poner saldo, la podías bloquear por si la perdías para que estuvieran tus fondos seguros. Entonces digamos que desde cierto punto fue la digitalización, desde cierto punto de vista fue la digitalización del cheque de viajero con muchísimas ventajas por encima del cheque de viajero o del ir a cambiar efectivo, ¿no? A la casa de cambio. Y por ahí empezó. Y luego empezó a permitir que la gente hiciera compraventa de divisas desde su app y mantuviera distintas divisas. Y luego empezó a expandirse a otros casos de uso y convertirse en una super app. Pero yo creo que gran parte de ese éxito es que ese primer producto era por sí mismo bastante potente y fue generando bastante adopción, bastante rápido. Y no se tuvieron que gastar millones y millones de dólares en atraer usuarios, porque el caso de uso era bastante atractivo. Y ya de ahí se detonó el efecto bola de nieve en Europa, principalmente. Saliendo de Europa, cambian los casos de uso, porque el tipo de cambio puede estar regulado, etcétera. Pero también coincide que cuando Revolut decide incursionar fuera de Europa, tiene una oferta de productos mucho más amplia, de los cuales unos pueden ser más atractivos que otros en distintas geografías, pero a finales de cuentas es un hecho que la banca no se ha transformado digitalmente en muchos lugares, que donde sí hay más transformación, no necesariamente se cuenta con una plataforma global como lo es Revolut, y esas son sus 3 ventajas, quizá, que es una experiencia 100% digital, que tiene la gama completa de productos y que es una plataforma global, que simplifica no solo enviar dinero de persona a persona dentro del país, pero incluso fuera del país. Y ahí, Juan, en esa línea, también uno de los aspectos que identificamos de Revolut como bastante distintivo es la cultura interna de trabajo, que digamos, muchas empresas disruptivas también es como
parte del ADN de la empresa y de las personas que trabajan allí lo tienen o es algo muy distintivo. ¿Dirías que esa cultura es una cuarta pata, digamos, que ayudó a que Revolut, digamos, crezca tan fuerte y se diferencie? Y si nos podrías contar un poco sobre la cultura interna de trabajo. Sí, sin duda, hay factores externos y factores internos. Un factor interno, quizá el más importante, es la cultura. Es una cultura muy sui generis, no es para todos. Es una cultura de gente súper trabajadora, enfocada en resultados, hiperlógica. Es una cultura poco latina. La hemos estado latinizando un poco los que hemos llegado ahora, pero poco latina en el sentido tradicional. Este, y donde hay mucho énfasis en la calidad. Hay startups que a veces esbozan eso del move fast and break things. Revolut definitivamente no es una de ellas. Move fast and don't break anything. Sobre todo por el contexto fintech, ¿no? El tema de no Y romper nada. es que no es lo mismo redes sociales que manejar el dinero a la gente. Entonces, claro que tiene que haber una cultura distinta. Puedes tener mucho talento tecnológico, pero también un ambiente de control robusto. ¿Crees que rompe un poco con el esquema quizás más el paradigma de los últimos años del mundo de la tecnología más de MVP en ese sentido, Revolut, en su modelo de lanzamiento de productos? No, es que hay una dicotomía falsa que muchas veces caemos en ella, ¿no? Pensamos que por ir rápido hay menos control, pero no necesariamente. Más bien hay que diseñar los procesos de diseño de productos y diseño de procesos para que puedan avanzar rápido con mínima burocracia y con un entorno de control robusto. Pero pues eso requiere cierta ingeniería, ¿no? Y también pasión por lo que uno hace. Porque en un banco tradicional, pues este tipo de procesos están muy asentados, cambiarlos es una misión suicida, hay gente que depende de empujar papel, que no quiere que las cosas cambien, etcétera. Y es algo que yo viví en bancos tradicionales. De hecho, me tocó reformar este tipo de procesos en bancos muy grandes. Pero al haber nacido hace 7 años, pues Revolut se dio el lujo de nacer con los procesos correctos o tener todavía la elasticidad organizacional para irse adaptando y generando procesos que a la vez permiten moverse rápido y dando pasos firmes. Claro, de alguna forma se salteó quizás esa parte de product market fit, ¿no? Porque ya la mayoría ya se inspiró, me parece, en la gran mayoría de sus productos quizás no hizo falta que lo hiciera, ¿no? Como que reconoció directo cómo se estaba moviendo el mercado y en función de eso ya lanzó los productos sin necesidad de tanto test. ¿Crees que es un poco así? No, no necesariamente. Vamos 2 pasos para atrás. Es que yo de lo que estoy hablando es que para lanzar un producto rápido al mercado, no es necesario dejar de considerar aspectos de posibles fraudes o seguridad de la información o si cumple con la regulación. Todos esos son factores de higiene que un producto que se lanza al mercado en servicios financieros, sobre todo en un entorno regulado, tiene que satisfacer. Por otro lado, lo que lanzas al mercado tiene que ir dirigido a alguien que se va a beneficiar de ello y luego tienes que publicitarlo para que se enteren. Pero si está uno lanzando simplemente productos a ver quién los compra, pues en muchos casos poca gente lo va a comprar. Y es una experiencia que también hemos tenido en Revolut. Yo creo que sí hemos salido a mercados con una oferta que no era la correcta en ese mercado y se ha batallado en poder afinar los tiros para deleitar a los clientes en el mercado local. Porque la banca, a diferencia de muchas propuestas tecnológicas, es un negocio hiperlocal, tiene bastantes peculiaridades, además de la regulación, el gusto local es bien distinto, es como la comida, no como TikTok. O sea, TikTok puede ser lo mismo aquí en China y tener adopción similar, supongo yo, la verdad es que no lo sé, nunca he trabajado en eso, pero la banca no. Incluso una tarjeta de crédito en Latinoamérica puede tener cualquier cantidad de variaciones que uno no se imaginaría. Por ejemplo, en Perú hay que pintar el saldo en dólares,
En Colombia hay que mostrar no lo que llevas gastado, sino lo que todavía puedes seguir gastando. En Brasil se paga con boletos. Entonces, hay muchísimas variaciones que se tienen que tomar en cuenta y hay distintas necesidades en distintos mercados que incluso si el producto que ya lanzaste en otro mercado satisface el 80% de la necesidad en el nuevo mercado, eso puede significar la muerte para este nuevo mercado. Tendrías que ir esa última milla a tropicalizar ese 20% restante para que el producto realmente tenga éxito. Juan Miguel, ahí súper interesante lo que venís diciendo, coincido esa dificultad de tropicalizar lo que es siempre servicios financieros. Y ahí, haciendo una comparativa un poco con los mercados europeos, que obviamente son mucho más desarrollados y donde una tarjeta lo tiene todo el mundo y es algo muy tradicional, versus un país como México que todavía se sigue manejando mucho en efectivo. ¿Cómo ves ese desafío para romper esa barrera de que el mexicano y el latinoamericano, porque es algo que sea en todos lados, rompa esa barrera del efectivo y se pase a las ventajas de tener dinero digitalizado? ¿Por dónde ves que va eso? Uy, qué buena pregunta. Pues mira, tengo parte de la respuesta. Yo creo que el efectivo es un producto que la gente emplea, ¿no? Es un producto de pago, como podrías usar una tarjeta o podrías usar códigos QR, usas el efectivo. Y entonces el efectivo te ofrece varias ventajas. Mientras el pago con tarjetas o códigos QR o biométricos o lo que tú quieras no rebase significativamente esas ventajas que te ofrece el uso de efectivo, no tienes por qué cambiar tus hábitos, sobre todo hábitos tan arraigados. Y es normal, es normal. Entonces, la propuesta de valor tiene que ser irresistible para que el cliente deje de usar efectivo. ¿Qué te ofrece el efectivo? Pues es fácil, todo el mundo lo entiende, no tienes que lidiar con burocracia de los bancos, te da anonimidad y algo que es bien importante en la región, te permite trabajar en la informalidad y te permite reducir tus pagos de impuestos, por así decirlo, si no es que evitarlos del todo. Entonces, ante esta aprensión por la fiscalización, pues mucha gente prefiere mantenerse al margen del sistema bancario en general y del dinero electrónico, por así decirlo. Vamos a cambiar su forma de ver, su actitud ante la fiscalización. No de todos, pero a varios de ellos sí les convendría incluso fiscalizarse con tal de no manejarse siempre en efectivo, porque manejarse en efectivo también implica problemas logísticos, problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nuestra oferta de valor sea potente, vamos a ir ganándole terreno al efectivo. Pero no va a ser algo de la noche a la mañana y no es simplemente la ausencia de un gran producto financiero lo que va a mover la aguja para poder abandonar el efectivo del todo o reducirlo significativamente. Y ahí vemos que en esa línea Revolut se presenta o se brandea como una financial super app. ¿Nos querés contar más que nada qué significa esto? O sea, ¿cuál es la definición quizás o cómo definirías vos una financial super app? Claro, una super app te permite hacer de todo en un solo lugar. Y una financial super app, una super app financiera, te permite manejar todos los servicios financieros que necesitas desde la misma app. Hemos visto a muchas fintech que son monolínea, que te ofrecen un producto, algunas dos, pero eso quiere decir que necesitas una fintech para un servicio, otra fintech para otro servicio, otra fintech para otro servicio y quizá el banco de toda la vida ahí en medio del cual fondeas las cuentas de tu fintech, etcétera. Pues nadie quiere utilizar 6 apps diferentes para manejar su dinero. ¿Por qué no puedes tenerlo todo en un solo lugar y te olvidas? Y eso es justo nuestra propuesta. Y ahí, Juan, eso también significa productos no necesariamente fintech, o sea, hacer una super app. Sí, gran pregunta. De hecho, Revolut en mercados más maduros tiene, pues, te diría que la gama completa de productos financieros, pero también de comercio electrónico que no necesariamente son financieros. Por ejemplo,
Mira, hay unos más afines. Por ejemplo, en la app bueno, para darles contexto, productos financieros que contempla la app de Revolut van desde envíos internacionales rápidos y asequibles, por supuesto una cuenta de débito, crédito, compraventa de acciones fraccionadas, compraventa de cripto, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier producto que veas que ofrezca una fintech allá afuera, lo ofrece Revolut todo dentro de una misma app. Adicional a eso, ofrece servicios ancillarios, por ejemplo, para pequeños negocios, servicios de facturación o de administración de cuentas. Pero también hay cosas que, dado que Revolut quizá nació como un producto de movilidad internacional, se han agregado a la app que no son servicios financieros, como por ejemplo poder comprar una noche de hotel o un vuelo desde la app de Revolut. Entonces, eso lo empieza a convertir ya en una super app que no solo es financiera. Es espectacular eso. No, yo personalmente no sabía esto último que mencionas, y entonces la definición de super app le queda bastante bien. Y entiendo también que los distintos productos que tienen en cada mercado vienen de la mano de la madurez, ¿no? De Revolut en cada uno de los mercados. Y un poco lo que mencionabas antes de la, entre comillas, tropicalización, pero europea, en cada uno de los países, ¿no? Según la necesidad y la última milla para hacer que el producto haga market fit. Sí, correcto. En general, pues todo el mundo necesitamos una cuenta de débito, una cuenta bancaria, etcétera. Pero cómo funciona esa cuenta puede tener bastantes particularidades y variaciones de un país a otro. En algunos países puedes mantener un sinnúmero de divisas. Por ejemplo, en Reino Unido, pues creo que 80 divisas o no sé cuántas en tu cuenta, mientras que en países latinoamericanos el intercambio de divisas es bastante complejo. En algunos países está prohibido. Entonces, las propuestas de valor van cambiando y a veces sustancialmente. El hecho de que Revolut tenga tantos ingredientes para preparar un platillo es fenomenal porque alguien como yo puede tomar esos ingredientes y preparar el platillo que deleite el paladar local. Mientras que si fuéramos una fintech monoproducto, pues sería muy difícil porque tendríamos que hacer adaptaciones sustanciales y en una de esas habrá mercados en los que el producto en sí mismo no sea atractivo. Pero si tienes una gama amplia de productos, pueden haber unos que son productos clave en tu mercado que en otro mercado no y tienes más ingredientes con los cuales preparar esa receta perfecta. ¿Te podemos decir Juan Miguel Guerra, chef fintech? Muchas gracias. Sí, por favor, ojalá. Okay. Veamos si al público le gusta el platillo. Está bueno el apodo. Ahí, Juan Miguel, hay otra pregunta que tengo, ¿no? En cuanto al tema de remesas. Claramente Revolut, como decías antes, lo solucionó muy bien Europa, todo este tema de la movilidad. Y ahora, unos años después, aparece el mundo cripto, ¿no? Que justamente quizás si es uno de los casos para mí que mejor resuelve cripto, es la movilidad de fondos de un lugar a otro sin conocer de fronteras. ¿Qué opinas del mundo cripto y si lo ves como una competencia de las remesas tradicionales? En resumen, sí, yo he visto al mundo cripto ir ganándole terreno a las remesas tradicionales. Lo importante siempre que alguien está montando una empresa es resolverle problemas a la gente. Y si los problemas se resuelven a través de cripto o a través de bancos corresponsales, como sea, hay que casarse no con la solución, sino con el problema que uno está resolviendo. Entonces, si nosotros estamos buscando ayudarle a la gente a mover dinero de un país a otro, tenemos que ser cero flexibles en ese motivo y completamente flexibles en el mecanismo que empleemos para resolverle el problema de la manera más elegante al cliente. Y si es cripto, será cripto. Ahí, Juan, un poco lo que vimos en los últimos años es, y México no fue la excepción, un boom fintech impresionante, con jugadores como Nubank creciendo y ya poniendo pie en distintos países, players europeos como Revolut viniendo a la TAM, entiendo que N26 también, y después players locales como Nubank, con Mercado Pago, etc. ¿Cómo ves el contexto fintech, digamos, con la competencia actual?
¿Crees que estamos en un punto de convergencia, en menos players, que todavía aún no vimos todo? ¿Cuál es tu análisis? Yo sí, creo que sí. Creo que va a haber una consolidación en el mercado. Creo que, pues, no sé, no los quiero deprimir, chicos, pero yo creo que ya viene una contracción en el ciclo económico. Yo creo que hemos vivido desde el 2008 casi crecimiento ininterrumpido, mucho de esto motivado por política monetaria, y eventualmente nos alcanza el destino y se tendrán que desacelerar las economías. A esto además se suma la escasez de insumos, de comida, de energéticos provocados por la guerra y demás. Entonces, yo creo que vienen tiempos difíciles. Esta exuberancia que vivimos en los últimos 3 años, yo creo que el próximo año pues va a ser una foto bien diferente, no la va a ver, y quizás sea muy abrupto el cambio. Eso quiere decir que empresas que no sean rentables van a tenerse que vender o desaparecer. Y por eso, y no por otra cosa, va a haber una consolidación. También creo yo que fue tanto, o sea, eso por sí mismo va a generar consolidación. También creo yo que ha habido poca disciplina y muchas empresas monolíneas, sobre todo, han crecido a costa de ofrecer descuentos, promociones, pero ya llega el usuario, empieza a utilizar el producto y se da cuenta al poco tiempo que no le es suficiente. Y este boom que hemos visto en Latinoamérica es principalmente de ofertas monolínea, que lo que hacen es validar que estamos desesperados por alternativas, que queremos banca 100% digital. Y según yo, a mí esto me da mucha confianza, el que se pudiera ofrecer todo en una sola app, pues debe generar mucho valor allá afuera, ¿no? Si ya hoy la gente está dispuesta a manejar 4 o 5 apps con tal de tener un mejor servicio, más asequible en un producto específico, seguramente estarían dispuestos a tenerlo todo en una sola app. Y en cuanto a lo que es quizás la oportunidad en todo lo que es México, ¿no? Hablas de repente, hablamos un poco a nivel mercado, quizás esta competencia contra el efectivo y al mismo tiempo a nivel quizás experiencia de usuario, como también vieron esta oportunidad. Si tuviese que resumir cómo se descompone la oportunidad adentro de México, ¿no? Tipo, quizás un poco de números macroeconómicos para el resto del mundo, más que nada, el resto de Latinoamérica que nos escucha que no lo tiene tan claro. Claro, ¿Querés claro. contarnos un poco esa Sí, situación en sí, México? sí. ¿Cómo es? Con gusto. Yo creo que México ofrece la mayor oportunidad para la banca en Latinoamérica hoy, la banca de consumo al menos. ¿Por qué? Porque es un país con una población gigante, 130 millones de personas, sí, que además tiene muchísima relación con Estados Unidos. Entonces ahí el movimiento de dinero entre fronteras es bien sustancial en ambos sentidos, y a todos los estratos socioeconómicos. Pero además de eso, que yo creo que mucha gente lo sabe, algo que menos gente sabe es que de más o menos 90 millones de adultos, o quizá más, por lo menos unos 45 están no bancarizados y tienen un teléfono inteligente y acceso a Internet. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y que cada año, esto lo sabe quizá menos gente, cada año en México hay 2.5 millones de adultos nuevos. Entonces, digamos, hay países de Europa que tienen 4 millones de habitantes y aquí tenemos 2.5 millones de personas que cumplen 18 años cada año. Entonces, la oportunidad en México demográficamente es gigante. La exclusión en México y el uso de efectivo es muy grande proporcionalmente para la población y el nivel de ingresos que se tienen en el país. Y yo creo que quien pueda ofrecer una buena experiencia con un producto asequible se va a llegar a una buena parte del mercado. Como ya lo estamos viendo, como justo lo platicábamos, en distintas verticales tenemos varios emprendedores de México y del extranjero que han sido muy exitosos con sus propuestas novedosas, 100% digitales en los últimos 2 o 3 años.
con respecto a lo que decís, ¿no? Que justamente México es un mercado súper atractivo y que de alguna manera hay un boom con respecto a todo lo que es fintech. Y donde decías al principio de la charla que hay una banca tradicional bastante consolidada, ¿no? Dos preguntas sobre el mismo tema. La primera es, ¿el target de ustedes es la lucha contra el efectivo que veníamos hablando o es más ofrecer una alternativa para todo este mundo bancarizado que por ahí lo que quiere es tener una solución más simple, ágil, rápida, etcétera? Depende del horizonte de tiempo. Yo lo que veo es que tenemos una oportunidad gigante a largo plazo para ser un motor potente para la bancarización. ¿Por qué? Porque si bien las fintech operan a menor costo que los bancos tradicionales, típicamente tienen una oferta de productos limitada, por lo cual su ingreso tampoco es tan alto como el de los bancos tradicionales. Entonces su capacidad para permear en la población de México es limitada. Nosotros no digo que hoy tengamos capacidad absoluta, pero tenemos mejores márgenes que nos permiten llegar a una mayor población porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Una estructura de costos baja y una gran gama de productos para poder rentabilizar a muchos más clientes que los demás jugadores que están en el mercado. Pero nuestro corazón es la movilidad internacional, el ofrecer envíos de dinero, divisas, etcétera. Es el génesis de Revolut y eso es lo que los clientes que nos conocen en México más esperan de nosotros. Entonces vamos a empezar por ellos para con el paso del tiempo poder ir abarcando a mayores segmentos de la población. Buenísimo. Y la segunda parte de la pregunta viene más de la mano de cómo sería esta estrategia de comunicación. Entendiendo que la penetración de los celulares es alta, pero probablemente este público menos bancarizado tiene un acceso a Internet un poco más limitado por ahí porque no tiene ancho de banda de datos libre o pasa más tiempo en la calle que, no sé, en Internet, etcétera. Algo hay de eso, sí. Antes de poder generar inclusión financiera a través de servicios financieros digitales, pues tiene que haber inclusión en la digitalización de la población, acceso a Internet suficientemente bueno, etcétera. Pero los servicios financieros no es algo que necesitemos necesariamente en tiempo real. Para enviar y recibir dinero, pues, se puede hacer eso en ciertas horas del día, no tiene que ser al instante, en muchos casos. Y eso permite que ciertos segmentos de la población puedan acceder a ciertos servicios de calidad sin que sea un mayor problema. Para los pagos en el día a día, si estuviéramos usando, por ejemplo, métodos de pago como un QR, sí sería complicado si no se contara con un buen acceso a Internet. Pero si estamos hablando de tarjetas, tampoco hay tanto problema, siempre y cuando la conexión del comercio sea lo suficientemente buena. Y en México, yo creo que cabe destacar que el 80% de la población es urbana. Entonces, en general, hay bastante buena conectividad y si no la hay, pronto la habrá. El mayor reto representan las comunidades que están más alejadas, donde el avance creo que va a ser más lento, pero yo creo que hay bastantes esfuerzos por empujar la digitalización del país y bueno, siguiendo ese tren estará el vagón de la inclusión financiera. Y atado a eso, Juan Miguel, imagino que todo lo que vos estás contando ahora de la inclusión y de la competición con el efectivo y cómo se pensó el corazón de Revolut México, tiene poco que ver con los problemas o quizás con el corazón del producto o de la estrategia que se ofrece más en Europa. O sea, ¿cómo se dio ese shift de mindset para poder entrar en América Latina? O sea, ¿cómo fue un entendimiento inicial o cómo se adaptó un poco el producto y la propuesta de valor de Revolut para digamos, la misma super app resolver problemas que son virtualmente, son lo mismo pero distintos, ¿no? Como en un caso, son escenarios bastante distintos. Claro, yo creo que llegó un punto en el que Revolut se dio cuenta que tenía suficientes productos que ya había llegado
ya se había ganado el derecho de jugar fuera de Europa. Y siempre y cuando se pueda entender bien la necesidad local y adaptar bien aquel producto, como les decía yo, se puede preparar el platillo adecuado al mercado local, al paladar local, que incluso si uno viaja por México, hay platillos comunes que van variando bastante de una región a otra. Tienen el mismo nombre, son el mismo concepto, pero no son iguales. Más diferencia aún se ve que tengo hambre, ¿no? Estoy hablando de comida todo el día, pero más diferencia de Europa a Latinoamérica. Y yo creo que, de hecho, siendo muy honesto, estamos justo en ese proceso de aprender a internacionalizarnos, aprender a plataformizarnos y poder hacer un despliegue de un producto nuevo cada vez más rápido en un nuevo país, tener la humildad, la apertura, la sensibilidad de saber que no porque algo funciona en un lado va a funcionar en el otro. Y esto se va adquiriendo con el paso del tiempo, con experiencia y enfrentándose a algunos golpes. Yo creo que esas son las lecciones que mejor se aprenden. Está buenísimo el mindset. Ahí, creo que querías decir algo. No, está muy buena respuesta. Y yo tengo ya, quizás ya cerrando una de las últimas preguntas, es, está buenísima la estrategia y te hago una pregunta que quizás viene un paso más adelante dentro del roadmap, digamos, que imagino de Revolut, que es no solamente dar la posibilidad de ganar el efectivo, sino darle crédito a la gente, ¿no? Que eso es algo que todavía nadie hizo bien en Latinoamérica, dándole crédito a gente que antes no accedía. ¿Por dónde consideras que se destraba esa posibilidad de lo que es realmente incluir financieramente a la gente, ¿no? O sea, ¿dónde pensás que está la llave de que se le pueda dar a los millones de personas que nombraste en México y que en toda la región que todavía no acceden al crédito? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Otra pregunta bien compleja. Ok, vamos por partes. Sí, persiste el mito de que la gente no tiene acceso a crédito. Todo el mundo tiene acceso a crédito. El problema es de qué fuente. Y puede ser el tipo del bate que llega y te pega en las rodillas si no le pagas, o puede ser una microfinanciera, o puede ser familiares, o puede ser un banco, etc. Entonces, lo ideal sería que la gente tuviera acceso a crédito asequible, al producto adecuado, etcétera. Y muchas veces, pues hay gente que no es sujeta de crédito, no le gusta pagar sus deudas, etcétera, pero en Latinoamérica es muy frecuente el hecho de que gente que perfectamente podría estar pagando un producto de crédito más asequible no puede ser distinguido por una institución financiera que se lo podría ofrecer porque hay problemas estructurales como que quizá la información de buró de crédito no es suficientemente robusta o quizá esta persona no tuvo suficiente educación financiera para saber cómo empezar a figurar de forma positiva en el buró de crédito o cómo utilizar ciertos productos, tuvo algún problema o algún error en la juventud y eso afectó su buró pues, por un buen periodo de tiempo, etcétera. Entonces sí es un problema complejo, pero ahí es donde está la oportunidad. Hay un mar de datos alternativos, hay cada vez más formas de conocer a la gente, de identificarlos, de reducir el fraude y el impago. El reto es más bien en la capacidad de ejecución y el interés que tengan las entidades financieras y de crédito por aprovechar todo esto que se puede hacer, incorporarlo en sus modelos de decisión y moverse hacia el siglo XXI. Yo creo que ya están las condiciones necesarias para generar mucha mayor inclusión, no necesariamente universal, pero inclusión en el segmento de crédito bancario, pero la ejecución de las entidades ha sido relativamente lenta. Y esto también es causado por el hecho de que la industria esté tan concentrada y sea tan rentable, porque ante la falta de competencia, los jugadores actuales no tienen que echarle más ganas para llegar a más gente, para mantenerse igual de rentables. Ya es que en México, para darles una idea, a pesar de estos números que les conté, que hay 130 millones de personas, etcétera, hay solo 48 bancos. En Brasil hay cientos de bancos y en Estados Unidos hay miles de bancos.
Y bueno, o sea, Estados Unidos no tiene 10 veces ni 3 veces la población de México. Ahorita les corroboro, pero proporcionalmente Estados Unidos entonces debería tener, no sé, 150, 200 bancos. Por eso les digo, aquí en Sí. México el 63%, sí, la población de Estados Unidos es casi El 2.5 doble. veces la de México. Entonces, proporcionalmente estamos muy desatendidos y es un puñado de bancos en México que controla el 60 y tantos por ciento del mercado. Y ya Muy bueno. para cerrar, siendo en la misma línea, comentabas recién de que de repente abrir un poco el abanico de opciones en las que se pueda calificar a un usuario o se puede evaluar a un usuario para darle crédito. Y al mismo tiempo hablábamos hace un rato de que Revolut se planta como una financial super app. ¿Crees que también consolidar muchos productos financieros en un mismo lugar, digamos, una misma solución para ese mismo usuario, puede también ayudar a lo que es relevar una serie de datos distintos para recomponer quizás el acceso a crédito de este público más subprime? 100% Ignacio, 100%. Y sí, entre más interacciones se tengan con el cliente, más información se recaba. Entre más información se recaba, se pueden tomar decisiones más adecuadas en el otorgamiento de crédito, sin duda. Está buenísimo. Me gusta, eh, me gusta este mensaje para cerrar también, ¿no? Como un poco pensar fuera de la caja también como Revolut puede traer todo esto en materia de inclusión financiera. Pero bueno, nos queda agradecerte, Juan Miguel, por haber participado. La verdad que una charla recontra interesante, tanto de tu trayectoria como de todo lo que se viene en Revolut México. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme, encantado de platicar.